La pregunta, una de las más comunes. ¿La vacuna tiene el virus? La vacuna no tiene el virus, por eso no puede causar la enfermedad. ¿Una vacuna puede despertar otro tipo de enfermedad que esté oculta en el cuerpo? No. ¿La vacuna afecta la fertilidad? No. Marketing, redes sociales, emprendimiento y tendencias. De un punto al otro, con Mavi y Daniel. Hola, yo soy @MaviGanji. Hola, yo soy @Daniel Ganji. Bienvenido a este nuevo episodio de Un Punto al Otro, @DuPauNews. Esta semana tenemos el gran episodio súper anticipado que nos emocionó muchísimo anunciarlo todo este tiempo, el del COVID-19, ¿verdad? Sí, vamos a hablar de COVID-19, más que de COVID-19 es de las vacunas. Exacto, de las vacunas. Sobre las vacunas vamos a hablar esta semana. Tenemos una invitada muy especial. Ella es la doctora Alisa Lifshitz. Ella es la directora editorial del programa de salud y bienestar de HITN, llamado Vida y Salud, y además es reconocida como una de las 100 hispanas más influyentes por la revista Hispanic Business. Quisimos traerla a ella para hablar un poco sobre los mitos. Preguntamos en @culturizando qué dudas o qué le preguntaría a un especialista. La traemos a ella para buscar la respuesta a todas las dudas que ustedes nos dieron, a las que tenemos nosotros y a las que hemos leído por ahí. Así que le damos la bienvenida a la doctora. Doctora Alisa, ¿cómo está? Hola, doctora, ¿cómo estás? Encantada de estar con ustedes. No, para nosotros es un honor tenerla aquí para por fin tocar el tema que hemos querido tocar desde hace tiempo, pero bueno, sabes, como que buscando primero las preguntas, quisimos consultarle a nuestros seguidores también cuáles eran esas dudas que tenían con respecto a las vacunas. Pero le quiero hacer la primera. ¿Qué es una vacuna? Bueno, básicamente una vacuna es una inyección generalmente que se le da a una persona para estimular al sistema inmunológico o inmunitario para que produzca anticuerpos, de forma que si está expuesto a un virus o una bacteria, pueda defenderse de esa infección y no producir de esa forma la enfermedad. Esto no es algo nuevo. Las vacunas existen desde hace mucho tiempo. Años, sí. Exactamente. La primera vacuna fue la vacuna contra la viruela, que la inventó o la descubrió Jenner. Y básicamente las vacunas han salvado millones y millones y millones de vidas. Las vacunas en general no son peligrosas. La idea que se tiene de que las vacunas tienen muchísimos efectos secundarios son realmente equivocadas. La mayoría de las vacunas tienen muy pocos efectos secundarios y los beneficios son enormes. Históricamente hemos visto que cuando teníamos los brotes enormes de enfermedades, una vez que se empezaba a difundir la vacunación, las campañas de vacunación, lo que sucedía es de que estábamos protegidos. O sea, cuando por ejemplo empezó la polio, en donde teníamos niños que tenían parálisis o que se morían en los hospitales porque no podían respirar y demás, eso no lo vemos hoy en día. En algunos países todavía existen niños que desarrollan cuadros de meningitis en donde tienen problemas muy serios. Aquí en Estados Unidos no vemos eso, vemos rarísima vez algunos brotes de sarampión en casos en donde no se están vacunando, pero son casos aislados porque afortunadamente la mayoría de las personas vacunan a sus hijos. Entonces, las vacunas son víctimas de su propio éxito porque no vemos los estragos. Yo sé que hay muchas vacunas, pero ¿cuántas en promedio ya tenemos nosotros desde que nacemos? Más o menos cuáles son las más comunes, porque y la pregunta la hago porque muchos de los que hoy dicen, no, yo no me voy a vacunar porque no creo en eso, están vacunados, probablemente de bebés, de X, Y, Z. ¿Cuáles son las más comunes que cuando uno nace le ponen? Bueno, realmente son bastantes las vacunas que se les dan a los niños. Desde el momento que nacen, empiezan a recibir una serie de vacunas, la de sarampión, la de paperas, la de rubiola, ahora tenemos incluso la de viruela loca, tenemos la de meningitis, como mencioné, tenemos contra hemófilus, tenemos contra neumonía. Wow. O sea, son aproximadamente unas 12 a 15 vacunas que me vienen a la mente en este momento, y algunas de ellas se necesitan dar una serie de vacunas para que
que realmente se cree la inmunidad. Y una vez que se pasa la etapa de la niñez, en la adultez también tenemos algunas vacunas que se recomiendan. Por ejemplo, la vacuna de tétano se recomienda cada 10 años. Cuando se cumplen los 65 años, hay 2 vacunas de la neumonía que se recomienda. También tenemos la vacuna de la culebrilla, que se llama shingles, en las gentes mayores. Entonces, hay algunas vacunas que se recomiendan también en la adultez, pero la mayoría de las vacunas se recomiendan en la niñez. Y la vacuna también de la influenza, o que se le conoce como gripe, que es un nombre que está realmente, el de gripe está, yo siempre he dicho que es incorrecto porque nosotros le llamamos gripe también a un resfriado común, pero la gripe o influenza o flu puede matar, y esa es una vacuna que se recomienda cada año porque la preparan de acuerdo al tipo de virus que se piensa que va a ser más serio cada año, y entonces esa se recomienda anualmente a partir de los 6 meses, y es especialmente importante en los extremos de la vida, pero se recomienda para todas las personas. Doctora Lisa, todo este tema de las vacunas ahora también con el COVID lo tenemos que volver a tocar. Bueno, yo tengo un hijo pequeño y también lo vacunaron de todo eso que usted dijo, pero yo ni me acuerdo qué era, porque además te dicen unos nombres. Yo siempre he confiado en las vacunas, me vacunaron de pequeña y nunca dudé en vacunar a mi hijo, pero ahora también, no solo la gente no quiere vacunar a los niños, sino que tampoco se está vacunando contra el COVID, contra este nuevo virus, que bueno, ya no es tan nuevo porque ya estamos familiarizados con él más o menos, pero sí tiene mucha gente inquieta, sobre todo por la gente que dice que es muy corto el tiempo en el que probaron esta vacuna, todo este tema. Explíquenos un poquito para aclarar esa duda, ¿por qué podemos confiar en esta vacuna, en estas vacunas? Porque son varias. Bueno. Exactamente, bueno. Primero lo que hay que decir en cuanto a que se creó en muy poco tiempo esa vacuna, quiero aclarar algo. Se basó en los avances de la ciencia, y realmente tenemos que estar agradecidos de los avances de la ciencia, porque el mRNA mensajero en donde se basan la Pfizer y la Moderna, realmente esa técnica tiene más de una década. Entonces, no es que de repente amaneció un día y dijeron, ¡ay, qué bueno! Vamos a inventar esta vacuna. Esta técnica ya se conocía hace más de 10 años. Segundo, como teníamos los coronavirus, tenemos más de 100 tipos de coronavirus. Entonces, habían estado estudiando especialmente el SARS y el MERS, que son también coronavirus, además de el Ebola y el Zika, que han sucedido también en estos últimos 10 años. Y, por ejemplo, determinar el código genético que se necesita para realizar una vacuna, se había estado determinando en todos estos virus. Entonces, el código genético del COVID-19 tomó solo 2 semanas. Wow. La experiencia que se tenía de crear vacunas ha ido mejorando con el tiempo. Entonces, esto ha permitido que se creen vacunas en una forma mucho más eficiente. Además, con este último virus del COVID-19, hubo la colaboración de científicos a nivel mundial. Sí. Los gobiernos y las agencias se unieron para remover todos los obstáculos, incluso el económico. Se reclutaron miles de voluntarios necesarios para realizar los estudios clínicos a nivel mundial de todos los grupos étnicos, para completar todas las fases de los estudios clínicos, para asegurarse de que se llenaban los requisitos de seguridad y eficacia. Y la vacuna pasó el mismo proceso riguroso y las evaluaciones por las agencias, incluyendo los CDC, la FDA y un comité asesor independiente, antes de que se diera la autorización para que se empezara a aplicar a gran escala. Entonces, varios de los esfuerzos se hicieron paralelamente para ahorrar tiempo, pero sin sacrificar la calidad de los resultados. O sea, para otras vacunas, a veces lo que se hacía es que se esperaba más tiempo, se tardaba más tiempo en hacer todo esto, pero en esta ocasión se hizo paralelamente y a nivel mundial.
y la fabricación a gran escala se hizo paralelamente con los estudios clínicos para que estuviesen listas las vacunas para distribución en caso de que se autorizaran. Entonces, varias vacunas pasaron los estudios clínicos y a medida que los habían pasado, se empezaron a aplicar. Entonces, a la fecha se han dado miles de millones de vacunas con mínimos efectos secundarios y muchísimos beneficios. Entonces, en base a esto, yo creo que todos los que podemos vacunarnos debemos hacerlo. O sea, yo ya me vacuné, pero lo que quiero decir es que las vacunas de COVID con las que contamos en este momento no es de que se apresuró nada en cuestión de sacrificar la seguridad o la eficacia. Se ha hecho absolutamente todo y si se autorizó en una forma que se llama de emergencia y no ha terminado la cuestión burocrática para que se le quite lo de emergencia, no quiere decir que es menos segura. La gente que tiene miedo de ponérsela porque tiene lo de emergencia es cuestión burocrática de papeleo, pero estas vacunas son súper, súper, súper seguras. La gente que dice, pero ¿y los efectos secundarios a largo plazo? Históricamente, las vacunas van a dar efectos secundarios en los primeros 2 meses. No dan efectos secundarios después de los 2 meses. O sea que no es de que vamos a tener una sorpresa de aquí a 1 año. Además, las hemos estado dando ya más de 1 año. Sí, exacto. No va a haber sorpresas. Entonces, en el supuesto que sean más de 2 meses, igual ya esos 2 meses han pasado. Exactamente, por eso se la pueden poner, porque ya sabemos lo que se puede esperar. Doctora, una pregunta frecuente. Un poco el objetivo de nosotros hoy va a ser la voz de esas personas porque hay unas que genuinamente dudan y se creen todo. Entonces, un poco nuestro objetivo va a ser preguntarle a usted como si tuviésemos las dudas. Como ya me había dicho, ya nosotros estamos vacunados y obviamente creemos en que la vacuna hay que ponérsela. Pero la pregunta, una de las más comunes, ¿la vacuna tiene el virus? La vacuna no tiene el virus, por eso no puede causar la enfermedad. Definitivamente, ninguna de las vacunas tiene el virus. ¿Una vacuna puede despertar otro tipo de enfermedad que esté oculta en el cuerpo? No. ¿La vacuna afecta la fertilidad? No. La vacuna no tiene absolutamente nada que ver con la fertilidad. De hecho, muchas personas que se la pusieron y que querían concibieron después de ponerse la vacuna. Muchas personas que se la pusieron y estaban embarazadas han tenido embarazos a término sin problemas de su embarazo ni del bebé al nacer. Si tuviste ya COVID, si es necesario o no vacunarse. Y también y por qué, o sea, dependiendo de la respuesta, ¿por qué esperar 3 meses también para vacunarse después? O no sé cuánto tiempo más o menos es el prudente. ¿Qué pasa con la gente que ya tuvo COVID y la vacuna? Bueno, lo que sucede con la inmunidad natural, que es cuando se tiene el COVID, es que aparentemente la inmunidad natural en el caso del COVID no es tan buena como la inmunidad que proporciona la vacuna. Ha habido casos de personas que han tenido el COVID, que no se han vacunado, que han vuelto a tener el COVID, o sea, que han estado expuestas nuevamente al virus y han vuelto a tener la enfermedad. Por eso se recomienda que se vacunen a pesar de que han tenido la enfermedad. ¿Por qué se recomienda que se esperen 3 meses? Lo que sucede es de que los CDC recomiendan que se esperen esos 3 meses para asegurarse de que si van a tener algún efecto de la enfermedad en sí, sepamos con seguridad qué efecto van a tener de la enfermedad en sí antes de que se pongan la vacuna. El porcentaje, pasa que es difícil hablar de números cuando son vidas humanas, pero uno de los temores es el porcentaje de efectividad. No sé, no soy médico y no conozco, pero creo yo que no todas las vacunas son 100% siempre efectivas. Siempre quizás habrá alguna variable, algo, y bueno, un poco la lotería, ¿no? De que le toque a uno. ¿Cómo combatir ese miedo? Ese 1% o ese 5%, hay vacunas que es hasta el 10%,
sea, porque hablan de 90, 97, 96, 86% de efectividad. Pero claro, ese otro porcentaje restante puedo igual contagiarme. Bueno, básicamente las vacunas del COVID son de las vacunas más efectivas que tenemos, porque por ejemplo, la vacuna del flu que se prepara cada año tiende a ser aproximadamente un 60% efectiva, que es una efectividad que se considera bastante buena, pero con las vacunas del COVID, por ejemplo, la Moderna y la Pfizer tienden a tener una efectividad de alrededor del 90-95% con las cepas anteriores a la Delta, que es la actual, claro, que aparentemente ha reducido la efectividad a un 88%. Y la Johnson & Johnson, que son las 3 vacunas que tenemos autorizadas aquí en Estados Unidos, tiene una efectividad del 66%. Eso quiere decir de no contraer la enfermedad. Sin embargo, las 3 vacunas tienen una efectividad altísima de que la persona no contraiga un COVID severo, una efectividad altísima de que la persona no termine hospitalizada, con ventilación artificial, en cuidados intensivos o que se muera del COVID. Entonces, si uno desarrolla, digamos, un COVID asintomático o un COVID muy ligero, entonces, si de eso ya nos está protegiendo la vacuna, es una efectividad maravillosa, porque si nos va a ayudar a no terminar muy enfermos o a morirnos, ya es estupendo. Claro. No, y es importante aclararlo porque ese es otro de los argumentos que muchos antivacunas dicen. Bueno, pero es que igual a fulanito se puso la vacuna, igual le dio. Ajá, pero ¿se murió? No. A ver, lo que decía de los números, ¿no? Yo viéndolo numéricamente y no como personas. O sea, la cantidad de personas que pudieran morir por algún efecto adverso, que ha habido algunos casos puntuales, siempre va a ser menor a la cantidad de personas que están muriendo por COVID. Entonces, cuando uno como Estado, porque al final esto lo están manejando los Estados, la ONU, la Organización Mundial de la Salud, oye, a mí me ponen una libreta encima de la mesa y me dicen, si se vacuna, se puede morir el 1%, no sé, pero si no se vacuna, se puede morir el 15, el 20%. O sea, cuando uno ve los números, uno tiene que tomar una decisión y dice, bueno, me tengo que vacunar. Y hay otras ventajas además. Las personas vacunadas tienden a tener lo que se llama una carga viral, o sea, una cantidad de virus mucho más pequeñita. Entonces, además, ayuda a proteger a que no se transmita a otras personas tan fácilmente. Entonces, si uno tiene hijos pequeños, va a estar protegiendo a sus hijos. Si uno tiene a una persona mayor, porque una gente de 80 años no va a producir los mismos anticuerpos que una gente de 20 años. Claro. O una gente que tiene otras enfermedades como diabetes o problemas del corazón o hipertensión o otros problemas, a lo mejor no produce la misma cantidad de anticuerpos. Claro. Entonces, si tenemos alguna gente, algún ser querido, alguna persona mayor cercana a nosotros, entonces vamos a estar protegiendo a esa persona, aunque esa persona se haya vacunado. E incluso a alguna gente que no conozcamos. Yo sinceramente pienso que tenemos una labor tanto con nuestros seres queridos como con nuestra comunidad. Y podemos ver estos resultados en este momento en los estados en Estados Unidos donde la gente tiene mayor porcentaje de personas vacunadas, como en California. En algunos lugares en el norte de California, el 70 y tantos % de las personas están vacunadas. En lugares en donde tenemos más hispanos, como en Los Ángeles, donde yo vivo, tenemos menos gentes vacunadas. Y hay más personas en Los Ángeles que se están infectando que en el norte de California. Pero si comparamos en lugares como en Florida, en Alabama o en otros lugares del sur, en donde únicamente el 30 y tantos % de la población está vacunada, la cantidad de gente que se está infectando y que está yendo al hospital y está acabando en cuidados intensivos y demás
está aumentando exponencialmente y hay que considerar que todavía estamos en el verano, cuando el clima nos está ayudando. Ahora que el clima empiece a enfriar y el virus esté más contento, se va a poner peor la situación. Entonces, la gente tiene que pensar que al virus no le importa nada más que reproducirse. Y mientras... Y mutar. ¿Perdón? Y mutar. Exactamente. Porque ya van por Delta. Mientras el virus pueda pasar de una persona a otra persona y se pueda reproducir mientras se esté multiplicando, como dice, está mutando, está cambiando. Y cada vez que cambia hay una oportunidad para que pueda surgir otra cepa, como ha surgido la Delta, y si surgen otras cepas, existe la posibilidad de que pueda surgir una cepa que pueda ser más peligrosa que la Delta y puede suceder que no responda a las vacunas que tenemos ahorita. Y digo, siempre se puede decir, bueno, entonces inventarán otra vacuna, pero imagínense el esfuerzo y el costo de crear otra vacuna y nuevamente vacunar a toda la gente, y no solamente en Estados Unidos, esto sería en todo el mundo, porque hasta que todo el mundo no esté vacunado, todos estamos en riesgo. Así que esto es algo en donde todos tenemos la responsabilidad. La gente que diga que se vacunen los otros, a mí no me importa, le debe de importar, porque si esa gente no se vacuna, esa gente está contribuyendo al riesgo que corremos todos, él o ella también. Claro, porque al seguir existiendo el virus, hay más probabilidad de que mute y se haga otra cepa más peligrosa. Las gentes que se están hospitalizando en este momento, muchas de ellas son gentes jóvenes que no tenían otros problemas de salud. Muchos de ellos están falleciendo y además existe otro riesgo. El virus puede, aun cuando cause problemas leves, causar algo que se llama síntomas a largo plazo. En inglés son los long haulers, en donde la persona puede desarrollar síntomas que le duren meses. Y la gente, su calidad de vida puede cambiar. No sabemos si durante muchos meses, muchos años o por siempre, porque esto es algo nuevo. Entonces, la gente joven que dice, no, yo estoy joven, a mí si me da el virus, mi sistema inmune se va a defender. Estoy sano, sí. No sabemos si le toca ese síntoma, a lo mejor se arruina su calidad de vida. Pasó en estos días un deportista que no creía en la vacuna y está hospitalizado y pasó como 3 semanas hospitalizado y dijo, no sé, si me hubiese vacunado, si hubiese sabido que esto podía pasar. Un argumento, otro que se usa mucho es que todo esto es fabricado, que esto es un mecanismo de control, no sé con qué objetivos, pero dicen que es un mecanismo de control para controlar a la población y que muere más gente de cáncer o atropellada por vehículos que de COVID. Entonces, que por qué todo este escándalo y por qué vacunarse si igual la cantidad de muertos mundiales es menor a la de cáncer, SIDA o cualquier otra enfermedad. Esa es la misma gente que no se ponía el tapabocas. Ajá. Así piensan. Estas son teorías conspirativas creadas por medios sociales y por gente irresponsable que realmente está causando daños, y lo que debe de hacer la gente es escuchar a los expertos. Cuando uno va a comprar una casa, generalmente va con un experto de bienes raíces, ¿no es cierto? Entonces, cuando se trata de la salud, lo que yo les recomiendo es que escuchen a un experto en salud, no a lo que dice el internet, no a lo que dice alguien en la televisión, en WhatsApp. Me llegó por una cadena de WhatsApp, eso tiene que ser verdad. Y ojo, me permito agregar, no es solo ver la opinión de un experto, porque he visto, y lo he visto con mis ojos, esto sí no me lo contaron, doctores
que son antivacunas. Pero, ¿sabes? Yo lo veo como más allá, ya va, pero ¿cuántos son? No es solo ver la opinión de un doctor, sino ver la opinión de la comunidad científica. Y a los que dicen que hay doctores que también dicen que es bueno no vacunarse, pues yo les respondo que Mengele también era doctor y miren todas las atrocidades que pasó en la Segunda Guerra Mundial. O sea, el tener el título tampoco es un aval, ¿no? Pero cuando tú ves que hay una comunidad científica que, oye, es como lo del viaje a la luna. Yo hago, a mí me gusta mucho hacer las comparaciones. O sea, es imposible que tantas personas se hayan puesto de acuerdo para mentir por tanto tiempo y que no se haya logrado descubrir. Que si es inventado el virus, oye, quizás alguien de verdad lo inventó y algo pasó y se le fue de las manos. Eso sí va a ser quizás más difícil saberlo. Pero ahora, el decir que el virus, Como que tal. todo esto y la pandemia y la vacuna es para controlarnos, yo creo que ahí no hay No, mucho que... definitivamente. Yo creo que hay, digo, la información que salga de sitios realmente como los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, de sitios avalados como la Clínica Mayo, como la Cleveland Clinic. Digo, existen centros en vidasalud.com, que es un sitio que está basado en evidencia, o sea, sitios realmente que estén basados en evidencia médica, que si fue un accidente de laboratorio en China o si fue algo que surgió de un animal, no vamos a saber, quizá porque los chinos no tienen la transparencia que deberían de tener. De hecho, acaban de negar el acceso otra vez a la Organización Mundial de la Salud porque dicen que ya esa investigación para ellos está cerrada. Sí, quizá no sepamos de dónde surgió, pero la cuestión es de que estamos viviendo con él. Y si tienen dudas, lo único que tienen que hacer es realmente preguntarle a todas las personas que han perdido algún familiar, porque eso no es algo que, digo, las 600,000 personas que han perdido su vida aquí y los más de 4 millones de personas que han fallecido en el mundo no están fabricadas. Exacto. Esos son hechos. Y cada persona puede tener su opinión, pero no puede inventar los hechos que están sucediendo. Y que estadísticamente todos tenemos al menos a un conocido o alguien cercano que falleció. O sea, por estadística es fácil buscar en el perímetro a alguien que haya... Sí. Y eso es más que el cáncer. Yo conozco gente, hasta de mi familia, que no ha muerto de cáncer, pero sí se han muerto de COVID. Exacto. No, y actualmente hay más muertes de COVID estadísticamente en el último año que de cáncer. Y estaba leyendo hoy que 1,5 millones de niños han perdido padres por el COVID en Estados Unidos. Wow. Wow, qué fuerte. Sí, es una tristeza, es una tristeza. Y parte es por la responsabilidad de algunos de no hacerlo, ¿no? Sí, y además, ¿quién puede decir que no existe cuando nuestra vida se ha transformado totalmente en el último año? Tal cual. Y ni hablar de la cuchara en el brazo, que los metales, no, de verdad No, que... nos llegaron videos también de personas que se ponen un tenedor o una cucharilla. Mi papá dudó y lo hizo, y yo no me había vacunado todavía y le dije, mira papá, a mí también se me pega. Entonces se quedó así como que, claro, porque él ya es una persona mayor y eso le llegó por WhatsApp. Y le llegó por WhatsApp, pero es que lo mandó el doctor Tallo, papá, mira, a mí se me pega también la cuchara y yo no estoy vacunado todavía. Eso es una reacción física porque el metal se pega a la piel, porque hay sudor, etcétera. Bueno, ya lo han explicado 700,000 veces y todavía hay gente que dice que los metales se pegan, porque además es absurdo porque dicen, nos inyectan un metal con la vacuna, pero ya va, la cuchara no es un imán. También. O sea, igual no tiene nada que ver, uno junta dos metales y los metales no se pegan. Y no hay sustancias electromagnéticas en las vacunas, y también hay otro mito de que inyectan un chip y obviamente no inyectan ningún chip. Si no quieren que lo sigan con ningún chip, que no usen un teléfono, Smartphone, de los teléfonos inteligentes. ninguno, no nada, y apaga el internet en tu casa sí. porque todo ahorita tiene micrófono, Alexa, todas estas cosas. O sea. Pero no es la vacuna no tiene nada de eso. La vacuna lo único que hace es protegerlos contra el virus del COVID. Ya para cerrar, vi un meme en internet que era, lástima que no lo guardé,
un antivacuna. No, que yo no me voy a vacunar y yo no voy a aceptar que me pongan porquerías en mi cuerpo. Entonces la mano tenía una Coca-Cola y en la otra mano comiéndose una hamburguesa. Y bueno, al final, si hablamos de porquerías metiéndose en el cuerpo, hace años que lo estamos haciendo, ¿no? Doctora, muchísimas gracias. Encantada de estar con ustedes. Ojalá y la gente realmente acepte los avances de la ciencia y el privilegio que tenemos en Estados Unidos de tener la vacuna sin ningún costo, independientemente de nuestro estatus legal o el estatus migratorio, porque en muchos otros países realmente no tienen ese privilegio. Afortunadamente aquí lo podemos tener, podemos salvar nuestra vida, ayudar a nuestros familiares, nuestros seres queridos y protegernos. Me permito hacerle una última pregunta sobre los tipos de vacunas, porque nosotros nos ve mucho público en Latinoamérica y hay temor que si la rusa, que si la china, que si AstraZeneca. ¿Hay que temer a alguna en específico o cualquiera, independientemente de su porcentaje, es bueno ponerse? En realidad, de las que tenemos aquí, realmente los CDC no tienen preferencia. En cuanto a las internacionales, en realidad, si en Latinoamérica, si tienen oportunidad de ponerse cualquier vacuna es mejor que ninguna. Exactamente. En cuanto a la efectividad, la única que tiene un poquitito menos de efectividad es la china, pero si esa es la vacuna a la que tienen acceso, póngansela porque es mejor que ninguna. Y si después tienen la habilidad de ponerse otra, se pueden poner la otra después, pero si la única que tienen acceso es la china es mejor que ninguna. Muchas gracias, doctora. Gracias, doctora. Al contrario, gracias a ustedes y gracias por este tipo de programación porque es muy, muy importante. Esperamos que este programa les haya servido muchísimo como a nosotros nos sirvió para aclarar tantas dudas que hay por allí. Nosotros teníamos varias, sabemos que ustedes tenían también muchísimas más y pues esa era la intención de hoy. Probablemente muchas se nos quedaron por preguntar, probablemente no aclaremos todas las dudas. A lo mejor no hablamos de cosas muy técnicas, muy médicas, pero la idea era esa, tener las respuestas en un lenguaje que todos pudiéramos entender. Sí, tratamos de abarcar la mayor cantidad de preguntas posibles. Necesitamos como 3 horas de programa para poder profundizar un poco más, pero como lo dije previo a iniciar la grabación de este programa, con que una persona que me esté escuchando se vacune, para mí va a ser suficiente. Yo creo que es responsabilidad de todos hacerlo. Hay que confiar en la ciencia, así como confiamos en todo, porque todos, absolutamente todos los que son antivacunas en algún momento se han tomado una pastilla para el dolor de cabeza, en algún momento han comprado un medicamento en la farmacia. Probablemente muchos ingieren, como le dije a la doctora, una cantidad de porquerías, me incluyo, Coca-Cola, refrescos, este tipo de cosas, así que... Azúcar industrializado, ¿Por qué ahora no confiar en la ciencia? Me parece que no hay argumentos todavía sólidos para dudar de todo lo que se está haciendo. El COVID existe, es una realidad, se están muriendo personas, la mayoría de los que se están muriendo no fueron vacunados. Eso es una estadística, es una realidad, los números están ahí. Cualquier vacuna es mejor que ninguna vacuna. Así que cuando puedan, cuando tengan la oportunidad de hacerlo, vacúnense. Y si no lo hacen tanto porque tienen fe en que eso los va a mejorar o les va a evitar que les dé el COVID, háganlo por si las dudas. Y además háganlo por los demás, por sus familiares, por los amigos y por la humanidad entera. Porque como dijo la doctora, esto es un virus que va a seguir mutando y no sabemos hasta dónde va a llegar. Y mientras menos personas estén vacunadas, mayor es la probabilidad de que ese virus se convierta en uno aún muchísimo más peligroso. Así es. Y así ponemos punto final a este episodio especial de Un Punto al Otro. Recuerda que puedes vernos por las plataformas de Culturizando en YouTube y en Facebook también. Escucharnos por Spotify, bueno, por cualquier plataforma de audio, la verdad que sí. Esto va distribuido a cualquier plataforma de audio. También los jueves a las 5 de la tarde en Onda Positiva. Y recuerda visitar nuestra página web dupao.news, donde vas a conseguir muchísima más información que complementa este y todos los temas que tratamos en nuestro podcast y, bueno, web show. Talk show, como lo dieron en estos días. Yo soy @Daniel Ganji. Y yo soy @Mavi Ganji. Hasta la próxima. Chao. Bye. De un punto al otro, con Mavi y Daniel.
Culturizando Original. Una producción de culturizando.com.